Buenos días muchachos, entonces este video va a ser cortico porque sé que ya trabajamos uno de voltaje y entonces hay una tarea. Entonces aquí este video solo voy a explicar lo referente a corriente, que se simboliza con la letra I. ¿Listo? Entonces la corriente tiene que ver con Ampere. Entonces una de las tareitas es averiguar la biografía del señor Ampere. No creo que van a tener mayor inconveniente, algo breve sobre el origen y los aportes de este señor. Bien, entonces la corriente eléctrica, ¿qué es? Nosotros hablamos ya de voltaje y ya había hecho mención sobre algo de corriente. Entonces, si yo tengo aquí un conductor, ¿sí? Y a través de él se está moviendo la carga. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se mueven estos electrones? Porque hay una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, recuerde que estos electrones no se pueden trasladar. ¿Listo? Entonces, yo tomo aquí una sección de este cable conductor y empiezo a contabilizar cuántos electrones pasan en la unidad de tiempo. ¿Listo? Después de que yo haga la contabilidad de cuántos electrones pasaron, entonces ya puedo establecer qué corriente tiene. O sea que la corriente es igual a, si pasan muchos electrones, diré que hay una alta corriente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sé que la corriente es directamente proporcional a la variación de carga que hay. Recuerde que cada una de estas cargas las medimos en coulombs. ¿Listo? O sea que estamos hablando de Q, el número de cargas. Entonces, la variación, ¿por qué? Porque esta variación quiere decir que yo empiezo a contabilizar, ¿sí? Y hallo, entonces, y determino cuántos pasaron en la unidad de tiempo. Si no hay variación de carga, pues quiere decir que no hay movimiento. Por eso coloco ese delta. Ahora, si el tiempo que emplea en pasar es mucho, diré que hay poca corriente. Pero si pasan esos electrones en muy poco tiempo, entonces diré que la corriente es alta. O sea que aquí colocamos el tiempo porque sabemos que son inversamente proporcionales. Entonces, si a mí me piden un gráfico de corriente contra tiempo, sé que la relación es inversa y que esa gráfica nos va a dar una curva de esta forma, que es la relación inversa entre dos magnitudes. Listo. Ahora, si me piden la relación entre corriente y carga, sé que son directamente proporcionales, que entre más carga pase, pues más corriente obtengo. Entonces sería algo así. Y lo identificamos porque ambos están en el numerador y uno en el numerador, otro en el denominador. Bien, entonces la carga en que la damos en coulombs. El tiempo en que lo vamos a dar en segundos. Y a esto es lo que se llama amperio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un amperio? Que lo vamos a abreviar con la letra A. ¿Qué vendría a ser un amperio? Cuando por un conductor pasa una carga de 1 coulomb en un segundo, es porque por ahí podemos decir que la corriente es de 1 amperio. Bien, entonces, hay varios tipos de corriente. Esto va a ser más que todo conceptual. Entonces, ¿cómo hago que estos electrones pasen? Por la diferencia de potencial. Entonces, no olviden lo que vimos en la clase pasada. Hay corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Se simboliza CC. ¿Sí? La corriente continua tiene un origen químico.
¿Eso qué quiere decir? Que yo establezco una reacción química entre varios elementos y obtengo un flujo de carga. ¿Listo? Entonces aquí hablaríamos de las baterías, ¿sí? Hablaríamos de las pilas, que si usted desarma una pila, entonces usted encuentra un grafito, ¿listo? Y que está reaccionando con una solución química. Y eso hace que los electrones establecen la diferencia de potencial y hace que los electrones se muevan. Entonces una pila más o menos es algo así. ¿Listo? Aquí es donde va por dentro el grafito. Esto está lleno de un carbono, ¿sí? Impregnado de una solución química y establece la polaridad. Aquí el menos y aquí el más. Y si usted conecta entonces por medio de un cable estos dos, ¿sí? Entonces voy a sacar de aquí un cable y voy a ir a un bombillito. Entonces los electrones van del positivo, hacen el trabajo y buscando el negativo. Pero fíjese que esa diferencia de potencial, ¿por qué se obtuvo? Por una reacción química. ¿Qué pasa entonces con una pila o con una batería? Que proporcionan una corriente constante. Entonces, una pila puede estar al orden de los 1.5 voltios. ¿Ya? Ahorita podemos calcular, vamos a explicar cómo hallar las cargas. Entonces, tiene una carga de 1,5 voltios. ¿Listo? Y digamos que está circulando una corriente ahí determinada. Pero esa corriente es el movimiento de todos estos electrones. Y esa corriente es constante, siempre igual. O sea que si yo hago un gráfico de corriente, ¿sí? Contratiempo, ese gráfico me va a dar constante. Ojo, aquí hay una diferencia entre estas dos gráficas. Esta gráfica me está hablando de esta relación, ¿sí? Para la ecuación, y que se refiere a cómo pasa la carga a través de un conductor. Y cómo relacionaríamos la corriente con el tiempo empleado. ¿Sí? Pero aquí estoy tomando es cuánta carga está circulando por la diferencia de potencial. Entonces diré que la corriente es siempre la misma, porque la reacción química es constante. Ahora bien, esta reacción química con el tiempo se va a ir perdiendo, ¿listo? Los elementos van perdiendo sus cualidades y entonces el potencial cada vez va a ser menor, ¿sí? Entonces tienen una vida útil. ¿Se puede recargar? Sí, algunas pilas son recargables. Lo que hacen es alimentar esto con corriente y eso activa todos los elementos nuevamente. Bien. Esto es corriente continua. Ahora aquí tenemos la corriente alterna. La corriente continua, ¿sí? Entonces que la simbolizamos CC, o también en algunos lo trabajan como CD, que traduce corriente directa. O sea, pueden encontrar las dos. Esta corriente continua entonces es típica de todo lo que sean baterías, pilas. Ahora, en las casas no se utiliza corriente continua, se utiliza corriente alterna. La corriente alterna se abrevia como CA y se simboliza de esta forma, una onda sinusoidal. Bien, ¿qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna se origina mecánicamente. ¿Y entonces qué viene a hacer? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hidroeléctrica, la hidroeléctrica, entonces, ¿qué hace? Tenemos acá una caída de agua que va de un alto potencial a un bajo potencial, y en la caída yo aprovecho para mover una rueda. Esta rueda se llama rueda Penton.
Y esto va conectado, esto ya lo había dicho en algún momento, por medio de un eje a un sistema, ¿sí?, que es un embobinado de cobre, o sea, es alambre aquí enrollado, y él está en medio de dos imanes, como un motor. Esto lo vamos a aprender cuando estemos viendo campos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un movimiento mecánico, o sea, una energía mecánica, ¿cierto? Entonces tiene una energía potencial que se transforma en energía cinética, se transfiere ese movimiento a esta rueda, o sea, tiene una energía cinética, y esa energía cinética, entonces aquí saco dos cablecitos y obtengo la corriente. Pero ¿qué pasa con este tipo de corriente? Que este tipo de corriente no es la misma siempre. Entonces, si yo hiciese un gráfico de la corriente respecto al tiempo, entonces obtendría que hay un momento donde no hay corriente y la corriente empieza a subir, ¿sí? Que es cuando esto va girando. Cuando queda horizontal al campo, no se preocupen si no me entienden bien esto. Lo que quiero que comprendan es que no en todas las posiciones se genera corriente. Entonces, en una posición se genera una alta corriente, pero esa corriente se va perdiendo y luego vuelve y se genera alta corriente y luego vuelve y se pierde y obtenemos entonces el comportamiento sinusoidal de la corriente. Usted puede mover esta rueda con agua, se llamaría energía hidroeléctrica. Si la mueve con vapor, energía termoeléctrica. Si la mueve con aire, energía eólica. Entonces, todos van al mismo. Si la mueve con una reacción nuclear, en una planta termonuclear, energía nuclear. Pero todas utilizan el mismo principio. La cuestión es cómo se mueve esta rueda, ya sea por vapor, por agua, por aire, por una reacción nuclear, bueno, por las olas del mar también lo existe, ¿cierto? Entonces, todas ellas nos van a generar este tipo de corriente. O sea que esta corriente tiene unos puntos máximos, pero tiene unos puntos ceros. Entonces no sé si se han dado cuenta que cuando conectan, por ejemplo, una lámpara fluorescente y esa lámpara fluorescente se dañó. Cuando se daña, entonces ella empieza a parpadear. Ese parpadeo es evidencia de que la corriente es alterna. Bien, entonces, ¿qué pasa? La mayoría de equipos que se tienen en la casa no funcionan. O sea, una lavadora no tiene lío. Una licuadora no tiene lío. Pero, por ejemplo, el computador, el televisor, el microondas, todos ellos no pueden utilizar este tipo de corriente. Pero entonces, ¿qué hacen? Entonces se les instala unos filtros que se llaman condensadores, que hacen una corrección de la corriente y la pasan de corriente alterna a corriente algo directa, o sea, la rectifican. No en su totalidad, pero digamos que se acerca mucho a ser constante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si por ejemplo este es el bombillo fluorescente, entonces ellos le conectan ese bombillo a un condensador. ¿Un condensador qué es? Es un elemento donde hay arrollado mucho alambre. O sea, una lámina de papel metálico. ¿Sí? No es propiamente alambre. ¿Sí? Hay otros que sí utilizan eso, que puede ser arrollamientos de cable, pero esto es un arrollamiento, pero de papel metálico. O sea, como aluminio. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto de acá entonces sí sale a la instalación. ¿Listo? Entonces aquí sí es donde llega la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que como la corriente es alterna, llega en el punto máximo y se carga todo este embobinado y prende el bombillo. Prende el bombillo. Pero luego entonces viene la fase donde empieza a dejar de llegar corriente. Entonces ya no está llegando corriente. Pero ¿qué hace el condensador? Como él almacena corriente, entonces cuando está en el punto máximo, se almacena la corriente y también prende el bombillo.
Y cuando él baja, cuando ya no llega corriente, cuando la corriente tiende a cero, entonces el condensador lo que hace es proporcionar la corriente que almacenó. Y luego viene nuevamente la corriente y él vuelve y se carga. Y entonces tendríamos más o menos una corriente de la siguiente forma. Aquí es cuando venía con alta corriente. Luego está perdiendo baja, pero el condensador entra a funcionar y la rectifica y él va haciendo entonces todo ese rectificado. Y la corriente se transformó en corriente continua. Los celulares, los adaptadores tienen la función de hacer eso, corregir la corriente. Entonces un computador tiene los componentes, un televisor tiene todos los componentes para que la corriente sea transformada de corriente alterna a corriente directa. Pero ¿por qué entonces no nos llega de una vez corriente continua si es la que más nos sirve? Porque saldría muy costoso. ¿Sí? Entonces uno alimenta con una batería el control del televisor. Pero primero, ¿cuánto le dura? Casi no se utiliza, ¿cierto? Entonces, ¿y qué durabilidad tiene? En cambio, estos sistemas son masivos. Usted genera una gran cantidad de potencial eléctrico y puede enviar grandes cantidades de corriente. ¿Listo? Entonces, por eso se genera siempre así. O sea, establecer una reacción química saldría tremendamente costoso. Por eso, entonces, se hace de esa forma. Y es la forma en que todo en el planeta Tierra es como se hace. Ya se está pensando en otro tipo de energías, a partir de no de la fisión, sino de la fusión del núcleo de hidrógeno, que generaría una gran cantidad de energía. Pero por ahora, digamos que esta es la forma en que se obtiene. Ahora, lo que podemos hacer entonces es determinar cómo mover esto sin contaminar, ¿no? Bueno, que es lo que se busca con la fusión del átomo de hidrógeno. Entonces, porque una planta hidroeléctrica genera contaminación, una planta termoeléctrica genera contaminación. Bueno, la que menos genera contaminación es la planta nuclear, pero los riesgos de implantarla pues son grandes. Bien, entonces eso es lo que se llama un rectificado. La corriente continua, ¿sí? ¿Cómo la representamos? Entonces, como es de batería, y una batería siempre va a tener parte negativa, parte positiva, entonces se simboliza así. A la parte positiva se hace una raya larga, y a la parte negativa se le hace una raya corta, pero más gruesa. ¿Listo? Este es el símbolo de una batería. Si usted tiene más de una batería ahí conectada, entonces digamos que hay 3 pilas, entonces el gráfico sería algo así. 3 pilas, negativo, positivo, y están conectadas en serie, o sea, una tras de otra. Negativo, positivo y negativo, positivo. Entonces 1, 2, 3 pilas ahí están conectadas. La corriente alterna, entonces ya la onda sinusoidal. Bien. La corriente que nosotros vamos a trabajar se llama corriente convencional. ¿Listo? La corriente convencional, ¿por qué se llama convencional? Porque sucede que inicialmente se hizo un estudio de lo que era la corriente y se estableció lo siguiente. Ellos entonces dijeron, bueno, aquí tenemos una fuente, digamos que esto es una pila, ¿listo? Entonces, a esa pila, ¿sí? Ya sabemos que esto es el negativo, este es el positivo. Entonces se dio por hecho lo siguiente. Les decimos, de esta pila le saco 2 cables y digamos que yo lo voy a conectar al bombillito que regularmente trabajamos.
¿sí? Entonces voy a hacer aquí el conductor, viene acá, pasa un filamento que es un conductor mucho más delgado y listo. Entonces, ellos qué pensaban, estábamos hablando, ¿sí? Siglo XX, entonces ellos no tenían, no había estudios profundos sobre lo que era la estructura atómica. Entonces ellos decían, bueno, ellos sabían que había algo que circulaba del alto potencial positivo al bajo potencial. Y ellos daban por hecho, decían, bueno, entonces estas cargas positivas, ¿sí? Se repelen por esta parte positiva y van del alto potencial, hacen aquí un trabajo que es transformar, esto ya lo hablé, y vienen al bajo potencial. Pero siempre se pensó que eran cargas positivas y se estableció que el movimiento de la carga entonces era esto. Esa era la corriente. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace el estudio del átomo, ¿sí? Entonces aquí estaba el núcleo, que encontramos los protones, los neutrones, y orbitando encontramos los electrones. Entonces se logró establecer, se dice, bueno, no puede ser un movimiento de cargas positivas porque eso implicaría destruir el núcleo del átomo. Y si destruimos el núcleo del átomo, pues tenemos una reacción nuclear, ¿sí? O sea, una fisión nuclear. O sea, se desencadenaría mucha energía. Entonces era claro para ellos, pero ojo, fue cuando se descubrió la estructura atómica. Entonces fue claro para ellos que no había movimiento de carga positiva, sino que el movimiento era de carga negativa. Entonces, si rehacemos ese dibujito, el movimiento de la carga sería todo lo contrario. Aquí está el bombillo, ¿sí? Un poquito ahí mal hecho, pero bueno. Entonces aquí está la parte positiva, y si son cargas negativas, entonces esta carga negativa realmente, porque son electrones, van de acá hacia acá, ¿cierto? O sea, contrario a lo que se había pensado. Pero, ¿qué pasó entonces? Entonces se decidió lo siguiente. Dijeron, no, pero esto en nada afectaba las apreciaciones que se tenían del comportamiento. O sea, sí era diferente la estructura que se movían. No eran cargas positivas, sino cargas negativas. Pero como ya se había hecho todo un estudio, y esto se volvió a hacer el estudio y no cambiaba en absolutamente nada, las ecuaciones, el trabajo, o sea, la obtención de los datos eran los mismos. Entonces se dijo, no, pues entonces lo que vamos a hacer es que a esta corriente, listo, nosotros ya sabemos que esto es una corriente, esta es la corriente real. Pero entonces dijeron, no, pues trabajemos con este tipo de sistema y lo llamaron corriente convencional. Convencional significa que se unifican los criterios a partir de esto. Entonces, cuando uno hace un análisis de circuitos o de electricidad, siempre parte de este hecho, aunque sabe que lo que realmente se están moviendo son cargas negativas. Pero cualquier tipo de pregunta que se haga, se analizará a partir de la corriente convencional, no de la corriente real. ¿Listo? Entonces, siempre se establece que si por ejemplo a mí me dan entonces este circuito, yo puedo abreviar, cambiar el símbolo del bombillo por esto, que simboliza resistencia. La corriente siempre va a ir del positivo al negativo. Siempre. O sea, esa es la corriente convencional con la que se va a trabajar. ¿Listo? Bien, o sea que usted no es una corriente alterna. La corriente alterna no especifica cuál es el positivo y el negativo. ¿Listo? Pero sabe que hay una clavija y esa clavija tiene una parte positiva y una negativa, entonces se mira a dónde está la positiva y el flujo de corriente será en ese sentido, o sea, en este sentido. Si la pila está conectada aquí así,
pues ya sabemos que va automáticamente de positivo, que es la barra más larga, al negativo. Y listo. Bien, ahora ¿qué nos queda? Pues hacer un pequeño trabajo sobre la ecuación que vamos a utilizar de corriente. Entonces, quedamos que la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Sabemos también por la clase que tuvimos anteriormente que el voltaje es el trabajo que se hace por unidad de carga. Y también sabemos por la clase anterior que la potencia, ¿qué es? Es igual a la corriente por el voltaje. Bueno, la potencia entonces nos dice cuánta carga está pasando, ¿sí?, por un conductor, dependiendo el potencial. Entonces, en la casa cobran la potencia. La potencia, ¿en qué se da? En vatios. Esto ya, vatios ya lo habíamos hablado, ¿sí?, en el sonido. Sí, pero la definición es prácticamente la misma, ¿cierto? O sea, es la energía con que se mueve algo en la unidad de tiempo y área, espacio. Entonces, acá la potencia la simbolizamos con la letra W. Les había dicho que todos los electrodomésticos vienen al mismo voltaje. En Colombia, 120, 110. En el sector rural, en el sector campesino, digamos que en el campo, o sea, hacia las veredas, porque en las ciudades, pues ya, por ejemplo, en Boyacá, pues, si usted habla, por ejemplo, de Tenjo, en el pueblo de Tenjo, allá se maneja los 120 voltios. Pero si hablamos, por ejemplo, del liceo que queda en Tenjo, ahí ya no hay 120 voltios, ahí hay 110 voltios. ¿Por qué se emplea así? Porque es más económico llevar 110 voltios que llevar 120 voltios. Entonces, en pueblos grandes, ¿sí?, sectores que están poblados, se manejan los 120 voltios porque ellos van a necesitar conectar lavadoras, licuadoras, televisores, computadores a la vez. Y si usted tiene 110 voltios y el equipo viene para 120 voltios, pues no va a funcionar igual. No sé si se han dado cuenta que cuando están en el colegio y conectan un motor, el motor funciona por un momento, pero después se apaga. ¿Por qué? Porque el motor viene para 120, no para 110. Si se quisiera elevar, ¿qué habría que hacer? Pasarlo a 120 voltios. Entonces habría que rectificarlo. ¿Con qué? Con transformadores. ¿Listo? Y los transformadores los compra en privado. El colegio tendría que adquirirlo, lo instala. Codensa viene, hace la asesora y bueno, y tendríamos ya 120 voltios. Pero para las necesidades, digamos que es que lo difícil de mover son motores, por ejemplo, lavadoras, licuadoras, todo eso, carga inductiva, se llama así, eso es lo que sale costoso. Un computador no necesita o sea, con que le llegue 110 funcionaría bien. De pronto demora más en cargar, pero funcionaría bien. Bien, entonces, si por ejemplo yo tengo una licuadora y hice en la placa para trabajar a 120 voltios, ¿sí? Y yo me llevo esa licuadora a Alemania. En Alemania es a 240 voltios. Y la conecto. ¿Qué va a suceder? Que como tiene mucho potencial, va a circular mucha carga, se daña. La quema. Si usted, por ejemplo, tiene ahora esta licuadora 120 y usted se fue al campo y la conectó a 110 voltios, le va a funcionar, pero no funciona igual. O sea, como que se ralentiza y en algunos momentos se puede apagar. Una licuadora pues es un motor pequeño, pero si usted va a conectar una lavadora, la lavadora en un momento se puede apagar. O si usted va a usar la lavadora, toca que no use los demás elementos a la vez, porque si no, no funciona bien. Bien, esto en el campo pues se lava a mano, ¿no?
Listo, entonces ahora sí resolvamos entonces un problemita sabiendo las fórmulas. Ya sabemos que podemos calcular con potencia esto, la corriente. Y ya hice un ejemplo de eso de los bombillos. Bien, entonces dice, por ejemplo, dice que durante 8 segundos, ¿sí? Hay aquí un cable, ¿sí? Y durante esos 8 segundos pasan 3 por 10 a la 18 electrones. Todos esos, imagínense la cantidad, ¿no? Están pasando. Y esto es una realidad, claro, eso está moviendo mucha carga. Y nos preguntan qué corriente, ¿sí?, circula por el conductor. Bien, entonces para resolver eso, primero tendríamos que averiguar cuál es la carga del electrón. En algún momento ustedes ya lo averiguaron, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Listo, sabemos eso, entonces planteamos una regla de 3. Si un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿cuántos electrones están pasando? 3 por 10 a la 18, ¿sí?, electrones. ¿Qué carga me representan? Es una regla de 3 directa, porque entre más electrones pasen, pues más carga voy a obtener. Bien, esto para averiguar entonces cuánta carga hay. Entonces la carga, ¿sí?, que esto es X, va a ser igual a 3 por 10 a la 18 electrones por 1,6 por 10 a la menos 9 coulombs sobre un electrón. Electrón se va. Y bueno, metemos esa información a la calculadora. Vamos a hacer aquí la cuentica. Y eso nos daría entonces que la carga es igual a 0,48 coulombs. Listo. Ya sé cuánta carga me representan todos estos electrones. Y ahora voy a aplicar la fórmula de corriente, que es la variación de carga sobre la variación de tiempo. Entonces sería los 0,48 coulombs sobre los 8 segundos, aplicando la definición de corriente. En ese caso sería 0,06 amperios. Ahora fíjese esta cantidad de electrones que está pasando y la corriente que nos está representando. Hagamos una cosa. Digamos que el bombillo es de 60 vatios. Un bombillo en promedio tiene 100, pongamos 60 vatios, casi no alumbraría. 100 vatios de potencia. El voltaje automáticamente sé que va a ser 120 voltios en Bogotá, ¿cierto? Entonces calculemos la corriente, ¿sí? Entonces la corriente sería igual a la potencia sobre el voltaje y nos daría 100 vatios sobre 120 voltios, ¿sí? Y bueno, esa división pues lo simplificamos, nos da 0,83 amperios. Fíjense este problema. Y estando circulando, o sea que ahí podemos más o menos hacer el cálculo de cuántos electrones están pasando acá. ¿Listo? O sea, para que dimensionen la cantidad de carga que se mueve. Bien, hagamos otro problema y ya los dejo porque para que el video no sea tan extenso. Lo que pasa es que el tiempo se va hablando. Bien. Dice que una pila, digamos que tenemos esta pila. ¿Listo? Que esa pila tiene un voltaje de 1,5 voltios. Sí, eso es lo general. Y me dicen, ¿qué carga transporta? ¿Sí?
desde un punto de bajo potencial hasta el punto de alto potencial. O sea, si yo lo conectara así, ¿sí? Entonces, ¿qué carga pasaría a través de él cuando consume? O sea, si me dicen consume 30 joules de energía química. Recordemos que esto es una transformación de energía química en energía eléctrica. Bien. Bueno, la reacción química pone en movimiento los electrones, obteniendo energía eléctrica. Es una transformación de energías. ¿Listo? Entonces, sabemos que el voltaje es el trabajo que se hace por unidad de carga. ¿Sí? Por lo tanto, la carga será igual al trabajo que se hace sobre el voltaje. O sea que la carga sería igual a 30 joules sobre 1.5 voltios. Y obtendríamos 20 coulombs. Esto no es una E, esto es una C. ¿Listo? Ahí ya tenemos. Esto es bastante básico, bastante sencillo. Dice que nos dicen en el otro problema, en el último que vamos a hacer, que la energía que se suministra, o sea, hay un generador, ¿listo? O sea, el generador, también vemos generadores, plantas eléctricas, cuando se va la luz, la gente saca un generador que es un motor, ¿cierto? Y el motor, entonces le echan gasolina como el motor de un carro y empieza. Eso es un generador básicamente. Entonces nos dice el problema que la energía que suministra un generador para llevar una carga de 1 coulomb, entonces la carga es de 1 coulomb, ¿sí? Del polo negativo al polo positivo es de 8 joules. O sea, ese es el trabajo que hace. ¿Qué nos están diciendo? ¿Listo? Entonces que hay un generador que logra llevar una carga de 1 coulomb, ¿sí? De un polo positivo a un polo negativo. Entonces es corriente alterna. Entonces aquí está el motor, pero él va a llevar del polo positivo al polo negativo. En el camino, pues entonces estará aquí, no sé, un bombillo, una licuadora. Ahí es donde realiza el trabajo la carga. Los electrones vienen acá, hacen el trabajo y siguen. Cuando hablaba del bombillito, entonces, ¿qué pasaba? Vienen los electrones, acá pasan por el filamento, esa energía cinética que llevan se transforma en calor y eso en luz. Hicieron un trabajo. Si es para una licuadora, pues lo que hacen es mover un eje, hicieron un trabajo y bueno. Listo, entonces dice que en esto, en llevarla de acá, en llevar una carga de 1 coulomb, hacen un trabajo por cada carga de 8 joules. Si yo hablo de una toma de 240, de una toma de 120 voltios, por cada carga se hace un trabajo de 120 joules. 120 joules por cada carga. Entonces aquí nos dice que calculemos la potencia del generador. Potencia. ¿Qué potencia tiene el generador? ¿Sí? Si se conecta a un conductor y hace circular una corriente de 5 amperios. O sea, cuando se conectó a este conductor hizo circular 5 amperios. Bien, entonces ya tenemos aquí los datos tabulados. Carga, trabajo y corriente. Entonces sabemos que el voltaje es igual a trabajo sobre carga. Entonces con eso yo puedo hallar el voltaje. 8 joules sobre 1 coulomb igual a 8 voltios. Y pues ya puedo calcular potencia, que es igual a I por B, ¿cierto? La potencia es igual al voltaje, que ya lo calculamos, 8 voltios, por la corriente que nos daban acá, 5 amperios, y bueno, 40 vatios. Y listo. Bueno muchachos, eso era. El tallercito va a ser muy corto y sencillo. Espero que estén muy bien y que tengan feliz fin de semana, muchachos.